nace en 1863 y va a morir en 1931 en Chicago, y, y va a ver, va a ser testigo de las consecuencias que esta transformación histórica está teniendo lugar, que particularmente ha tenido lugar ya en Europa a partir del proceso de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, y que empieza a tener sus consecuencias en Estados Unidos, la nueva potencia. Y justo el contexto histórico en el que Mead va a vivir su juventud, pues está determinado por la Guerra de Secesión o la Guerra Civil norteamericana. Y digamos, la principal aportación de Mead es que está intentando comprender un fenómeno emergente que él lo nombra como el self como la constitución de la persona en sociedad, y esa constitución de la persona en sociedad está dividida entre el individuo y la sociedad. Lo que va a decir Mead es que entonces el self se encuentra dividido en una parte, digamos, externa y una parte interna. En la parte externa, Mead va a darle prioridad a la constitución del lenguaje y posteriormente a la comunicación. Y esa es una enorme aportación de Mead, que por ejemplo Habermas, Luhmann, como pensadores actuales o contemporáneos, reconocen mucho. Habermas particularmente reconoce mucho la labor de Mead, en tanto que es digamos, el padre que empieza a dar empieza a dar señales hacia el giro comunicativo. Dice Mead, el individuo se realiza a partir de la generalización de la sociedad. En el momento en que se empieza a hablar, en que se empieza a comunicar, los demás empiezan, digamos, a obedecer, a seguir esas rutas, esos patrones, esas reglas de comunicación que al mismo tiempo son reglas de comportamiento. En síntesis, digamos, esa es la parte externa, pero esta parte externa no queda de ver sin la parte interna. Y la parte interna, para Mead, está conformada en dos elementos, el yo y el mí. Y es muy parecido, es cercano la manera en cómo Mead identifica estos dos elementos del yo y el mí, con lo que podría ser como una relación, un parangón con el superyo y el ello freudiano. Es decir, el yo en mí es aquella parte de la personalidad que está obligada, está mandada a seguir los patrones de comportamiento de los otros, de las personas, ¿no? Y el mí es la parte que siempre expresa ciertas resistencias en estos comportamientos, pero que a la postre va a tener que ceder. Es así que a partir de estos elementos externos y estos elementos internos, Mead es capaz de explicar este fenómeno emergente propio de la modernidad, que es la persona. Y aquí es donde quisiera señalar que, bueno, las aportaciones de este autor se encuentran con una enorme vigencia, porque si pensamos al día de hoy, ¿cuál es el tipo de comportamientos antisociales? En buena medida lo podemos explicar con este esquema conceptual que nos presenta Mead. Uno puede entender la manera en la manera en la que se dan el comportamiento en la sociedad de México a partir de entender la manera en la que se constituye el self de la personalidad mexicana. Es decir, la manera en la que en la sociedad mexicana nos relacionamos con el lenguaje y la comunicación, y la manera en la que la sociedad mexicana nos relacionamos con las estructuras internas psíquicas de comportamiento que, como decía, pueden estar relacionadas, por ejemplo, con la psicología, el psicoanálisis, con la terminología de Freud y tantos más, ¿no? Pero en síntesis me parece que esos son elementos que siguen manteniendo con vigencia a Mead y que invitan a cualquier estudioso en cualquier nivel, pues a seguir explorando en la obra de este pensador norteamericano